Luz verde, ya estamos. Bueno, ahora sí, ya nos vemos por aquí. Con esta luz como de acusada, pero no lo soy. Los recibo a todos con mucho cariño, sabiendo que de manera simultánea también estamos con familia, con amigos y con nuevas amistades que llegan conectados a través de Facebook Live en Vive tus sueños hoy. Y agradezco mucho también a las personas, a las 100 personas que llenaron la sala. Siempre he dicho, ya voy a subir el esquema de mi plataforma y todavía no lo hago, pero a sabiendas de que tenemos esta gran tecnología extendida y agradeciendo siempre a Néstor Riva todo lo que hace por nosotros, pues ya podemos llegar a muchos hogares. Los recibo con mucho cariño, me alegra por aquí ver rostros sonrientes, sobre todo porque el tema en rigor podría causarnos una sonrisa no tan amplia, ciertamente, pero tenemos que pensar que es una realidad y que simple y sencillamente no hay peor cáncer que la falta de información, que la desinformación y que la desvirtuada información. Quiero comenzar con esta pequeñita historia para dar cabida al invitado de honor y les quiero contar que quienes lo sepan, bueno, pues no es para aburrirlos, pero bueno, por varios años tuve el gusto de tener un programa de radio aquí también en Madrid. Comencé en Chicago y después aquí en Madrid. Y entre las personas que deseé invitar estaba un oncólogo, cuyo nombre desde luego no tengo ni por qué mencionar, una gran persona y que tenía gran fama aquí en Madrid, o tiene. Y lo fui a ver primero para saber, ¿no? Porque quería yo hablar con él en materia de prevención. Y su respuesta fue: Mone, aquí me pillas, me agarras desprevenido, porque nosotros estamos limitados. Recuerdo sus palabras. Recording in progress. Y gracias. Qué bueno que ya están grabando. Recuerdo muy bien sus palabras y se las quiero repetir. Él dijo que a nivel de carrera en oncología estaba la corrección, no así la prevención o la nutrición o la post o el seguimiento a una persona que ya fue remitida, que ya no tiene cáncer. Entonces, eso es preocupante. Al final no fue a la radio porque yo quería ahondar en ese tema y agradezco muchísimo hoy poderlo hacer con el doctor Rubén Restrepo. Déjenme compartir ahora sí pantalla y poder ampliarnos. Quiero dar primero una nota que considero que es muy importante. Como pueden ver, para que el tiempo sea provechoso, el tema en rigor va a ser el papel o el rol del glutatión en cáncer. Voy a repetir, en cáncer. Desde luego habrá un espacio para preguntas que si comienzan a hacerlas desde ahora no podrán ser atendidas porque hay un espacio especial para ello. Pero si son preguntas que atañen a otros retos de salud, en esta ocasión nos abstendremos de contestar porque merece todo el espacio, el tiempo y la atención el cáncer. Personas que estén deseosas de saber en términos preventivos, correctivos y la correlación directa entre glutatión y cáncer. Espero que con esto pueda quedar muy claro y sepamos todos enfocarnos directamente. No es una consulta. Quiero recibir con mucho cariño a quien también considero mi amigo y con esa sonrisa se delata solo, al doctor médico cirujano Rubén Restrepo, quien, bueno, sobra leer su currículum, lo pueden leer todos, pero yo disfruto muchísimo de decirlo porque son personas que tienen una preparación amplísima, ¿no? Y que esto hace que veamos qué calidad y qué profesionalidad, se dice en España, profesionalismo, decimos en América, se tiene y qué gusto que es imparable además. Yo estoy queriendo aquí quitar un control para poder alcanzar a verlos a todos, pero ya que no puedo, aquí rápidamente leeré para quienes a lo mejor también se conectan y no tienen una buena visión. Médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, es terapeuta respiratorio de Georgia State University en Atlanta, tiene estos estudios, profesor de farmacología y coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio UT Health en San Antonio, profesor de la División de Cuidado Crítico y Pulmonar del Centro de Ciencias de Salud de la Universidad de Texas, también en San Antonio, miembro del Comité Editorial de Revistas Médicas Internacionales, fundador y director científico de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios, SOLACUR. Tiene más de 100 publicaciones que incluyen un libro, además, artículos científicos y diversos capítulos en libros variados. Más de 400 presentaciones a nivel nacional e internacional, como aquí puede dar fe, en el área de terapia respiratoria de cuidado intensivo. Y además, ya no lo está sumando, doctor, pero además muchas más de, no sé si de 1000 presentaciones a nivel de glutatión. Me falta colocar Gracias por aceptar estar aquí. ¿Te escuchamos?
¿Sí? Sí, me Déjame falta escuchar. colocar esas monedas. ¿No? ¿Hay algún tema con tu audio? Para colocar en modo en presentación. No te oigo, Rubén. Diapositivas. ¿Soy yo? ¿Alguien más que me ayude? Porque no te escucho yo. A ver. Disculpen, estos son, como siempre se dice, déjenme decirlo yo también porque me encanta, los famosos en vivo, ¿verdad? Entonces, hay Bueno, algo que no me deja. Te sugeriría que colocaras en No modo te estoy presentación. escuchando, Rubén. Sí se escucha. ¿Soy yo, Di? Sí, yo creo que es tu audio. Perdón. A ver, Rubén. ¿Sí me escuchas, Mone? ¿Tienes micrófono liberado? Sí. Estás como coanfitrión, pero no te escuchamos. Alguien que me esté escuchando a Sí, lo mí, escuchamos. Yoli Cárdenas, Sí, por ejemplo, la veo en pantalla. ¿Se escucha mi voz? Sí. Vale. Los escucho a los Rubén, dos. no te escuchamos. Los dos se escuchan. Yo lo escucho muy bien. Yo escucho muy bien a Mone, pero... Por alguna razón no escuchamos el audio del doctor Rubén Restrepo, ¿cierto? Él se escucha. Yo Los sí dos se estoy escuchan. escuchando al doctor Restrepo. Sí se ¿Sí escucha. escuchas? Una pregunta, ¿no se pueden conectar más personas? ¿Quién me puede hacer favor de decirme si escuchan al doctor Restrepo? Yo no lo estoy escuchando. Sí, sí se escucha. Diana, Sí, el ¿puedes liberar tu doctor micrófono? Restrepo Soy se yo. escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Mone, sí se escucha al doctor Restrepo, sí se escucha a ambos, se escucha a todos. ¿Saben qué? Soy yo. Al momento de quitarle el micrófono los escucho perfecto. Doctor, perdóname. Listo, no te preocupes. Era yo Mone, la sorda, te sugeriría que colocaras en modo presentación para que no aparezcan las diapositivas a la izquierda. Sí, quisiera hacerlo, pero tengo un ligero problema con mi Mac, que lo he dicho muchas veces, creo que lo aviento como no para hay ver si problema. alguien me quiere regalar una Mac para mi cumpleaños, porque aunque la quiera poner en modo de presentación, te pierdo a ti. Ya te entiendo, no te preocupes. Discúlpame, por favor. Adelante, preocupes. bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues encantado de estar aquí en este espacio contigo y pues con los, como digo siempre yo, con los 100.000 personas conectadas y ya tenemos 74 también por Facebook, o sea que encantado de estar en este espacio. Muchas gracias y lo más bonito es que esto se va a seguir reproduciendo para llegar a muchos hogares. Eres encantador, creo que lo sabes, te queremos mucho porque además sé que de las muchas cosas que tienes que hacer, dedicas un espacio para esto y sé que lo haces desde la vocación. Alguna vez tuvimos el gusto de convivir, o yo tuve el gusto de también poderte entrevistar en un Zoom con muchos profesionales de la salud y bueno, desde ahí dije, de aquí soy con el doctor Restrepo. Bueno, yo muy rápidamente, todos me conocen, así que yo paso muy rápido. Lo que sí es importante a veces, y esto es vital decirlo, es que cuando pasamos currículum es también para que tengamos validez y tengamos voto y que se despreocupen porque quienes emitimos el mensaje meramente como puente, también podemos decir que tenemos cierto bagaje para poderlo hacer y que se sientan tranquilos con ello. Bueno, pues comenzamos. Voy a dar este preámbulo porque lógicamente lo que vamos a hacer, y esto quiero ser muy clara, es, hay preguntas ya preestablecidas que voy a hacer a nombre de todos, de toda la comunidad que está preocupada por conocer ciertas cosas. Entonces las preguntas son de uso frecuente, las preguntas más recurrentes que siempre hay. Y estas preguntas, digamos, de ahí derivarán ya particularidades que después escucharemos, si estás de acuerdo, doctor, para poderlas resolver, pero en un muy breve espacio. Entonces, sin ser médicos, la mayoría, por lo menos aquí veo a varios que no lo somos, ¿cómo podemos comprender en palabras no científicas qué es el cáncer? Bueno, una pregunta muy importante. Yo creo que tal vez por costumbre en estos espacios saludarlos a todos los que se conectan yo sé que de muchos países, pero un descargo de responsabilidades que las discusiones que vamos a tener Mone y yo no se convierten en ningún momento en consejos médicos y cuando vamos a hablar precisamente más adelante de un donador de cisteína se convierte es un nutracéutico, o sea, es un suplemento natural y por lo tanto no es recomendado de que tomen esto como una verdad absoluta de que tienen que reemplazar algún tipo de tratamiento médico. Eso siempre es muy importante discutirlo porque la información que queremos Mone y yo compartir en este momento es una información general que puede ser verificable, pero en ningún momento crear una falsa expectativa. Pues Mone, la pregunta muy sencilla, ¿cómo comprender qué es el cáncer? Y si miran exactamente en la próxima diapositiva, creo que no tiene nada de atractivo excepto por los colores que se pueden ver muy bonitos, pero lo que estamos viendo es una célula que en este momento está tratando de invadir, es una célula que está tratando de crear tentáculos para poderse apoderar de nutrientes, los cuales no debería estar consumiendo. Pero una fórmula muy sencilla es, nosotros tenemos alrededor, imagínense, cada día
mueren alrededor de 2 kilos de células cada día. Más de 1.2 millones de células están muriendo. ¿Qué es lo que significa esto desde el punto de vista del cáncer? Es que lo normal es que estas células, para nosotros no perderlas, se tienen que dividir, pero en una forma organizada. ¿Qué es lo que es el cáncer? El cáncer es cuando hay un estímulo que vamos a discutir, empieza una división totalmente anormal. Y esa división anormal hace que estos tejidos puedan producir tumores, que vamos a hablar, o precisamente ya tumores cancerosos. Entonces, en términos generales, Mone, es una división desordenada de las células. Muchas gracias, Rubén. Yo creo que, primero que nada, es importante que todos tengamos claro que, y te lo voy a hacer, esta pregunta se sale del contexto, pero creo que todos escuchamos la palabra cáncer y nos ponemos así, doctor, nos eriza la piel. Seguramente todas las personas que hoy están conectadas están precisamente atentas a ello, porque lo hemos connotado con un estado de gravedad absoluta o de riesgo de, perdón por lo que voy a decir, de incluso poder perder la vida. Pero afortunadamente no es así y podemos hacer muchas cosas. Entonces es vital que primero comprendamos desde la raíz qué es el cáncer, como lo acabas de explicar. Te lo agradezco muchísimo. ¿Cuáles tipos de cáncer o de tumores existen, doctor? Bueno, esa pregunta también la vamos a responder enseguida porque es digamos, y podemos incluso pasar la próxima pregunta porque podemos responderla. Hay muchos tipos de cáncer. Lo que podemos pensar es que en este momento tenemos una gran cantidad de órganos, empezando por la piel. Y de ahí para adentro, órganos internos. Potencialmente, Mone, todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo pueden tener formaciones tumorales o incluso cánceres. Pero esta pregunta que tú tienes ahí es muy importante porque la diferencia entre un tumor y un cáncer es porque hay tumores que son benignos y hay tumores que son malignos. Y la connotación maligna es la que denota cáncer. Tú puedes tener perfectamente una tumoración que aparece de pronto en la piel, pero no significa que eso va a ser maligno. Entonces lo importante es que tumor es un crecimiento normal porque las células se reprodujeron en una forma muy rápida y forman un tumor, pero eso no quiere decir que esas células están tan desordenadas para estar en peligro de tener un cáncer. Esa es la diferencia. Perfectamente dada, tanto que aquí puedes, afortunadamente, exactamente. Y es una gran analogía, que no necesariamente lo que vemos del lado izquierdo sea lo mismo que estamos viendo de manera intracelular en el lado derecho. Y yo creo que lo importante, Mone, para agregar es que qué es lo que hacemos nosotros normalmente como personas. Cuando estamos mirando en la figura izquierda, en la ilustración izquierda, tenemos un tumor. Lo que queremos estar seguros es este tumor, que es precisamente una malformación. ¿Es esto benigno o maligno? Y eso es lo que hace que nosotros estemos obligados a pedir una biopsia, que es un análisis ya microscópico para determinar la definición inicial. ¿Estas células están reproducidas o divididas en forma organizada o desorganizada? Las biopsias, que son la pequeña recogida de tejido para poderlo analizar, en donde he escuchado incluso, y por favor corrígeme si me equivoco, que la misma biopsia a veces extrae la pequeña tumoración de lo diminuta que era en algunos casos. En ocasiones se puede hacer, claro que sí. O que también se tiene que tener mucho cuidado. Pues acabas, creo que, de responder esta pregunta, que es en cuanto a los tumores benignos, bueno, ¿qué riesgos o posibilidades existen de que se puedan convertir en malignos de uno a otro? Desafortunadamente, sí. No, y es importante, Mone, porque la realidad es que hay muchos tumores que no tienen, digamos, ningún riesgo de malignidad, pero hay otros que sí. Vamos a poner solamente un ejemplo, porque tenemos muchas preguntas para cubrir el día de hoy. Pero los varones tenemos un riesgo tan alto como las mujeres de tener cáncer de seno. Cáncer de próstata en el caso nuestro, 1 de cada 7. Quiere decir que un precursor del cáncer de próstata puede ser lo que llaman muy frecuentemente es una hiperplasia benigna de próstata. Quiere decir que el tumor se forma en la próstata, pero es benigno. Pero eso quiere también decir de que haya un riesgo de malignidad. Por eso es que muchas veces incluso a las mujeres les diagnostican, sobre todo a las mujeres, digamos, nódulos tiroideos. Y a veces, ¿qué hace precisamente el otorrino o el cirujano de cuello? Dice, es mejor que por precaución, así como se ve organizada, incluso esa ilustración me gusta mucho porque la parte de arriba muestra una tumoración, pero muestra células organizadas. Quiere decir que cuando esa
ese tumor benigno tiene un riesgo de malignidad, posiblemente es mejor hacerle una excisión quirúrgica o sacarlo. Perfecto. Yo noto así con palabras muy poco ortodoxas que es como encapsulado, como que es un tumor que no ha hecho una ruptura, Y digamos. muchas veces van a escuchar, Mone, la palabra in situ. Me diagnosticaron incluso un tumor benigno o un cáncer in situ. El cáncer in situ, el que tú dices que muchas veces, incluso como parte de la biopsia, como está tan encapsulado, es fácil de extraer. Perfecto. Es mejor, digamos, dentro de lo que cabe, que esté in Claro situ. que sí. ¿Qué significa que un cáncer ha hecho metástasis? Esta palabra que escuchamos de forma muy recurrente. Bueno, entonces ya miramos que la palabra metástasis no es extraña para las personas porque casi que denota mala noticia. Es suficiente, Mone, pasar de un tumor a un cáncer y luego ya pensar en una metástasis. Quiere decir que cuando diagnostican un cáncer, generalmente se diagnostica un cáncer primario. Quiere decir esto que te diagnostican un cáncer, en este caso de pulmón, pero el problema es que hacen normalmente los oncólogos un escaneo para poder determinar o con marcadores tumorales en sangre si esto es in situ, así como tú decías, encapsulado, o si ha tenido la posibilidad de sembrar, porque desafortunadamente las células malignas tienen la tendencia a decir, ya estamos cansados aquí en el pulmón, ¿a dónde podemos migrar? Miremos a ver si vamos a cerebro, a hígado, a corazón, etc. Entonces la metástasis implica es una siembra de este tumor en otras partes del cuerpo. Okay. Por eso dicen, y voy a repetir de manera literal, cuando alguien dice en estómago con metástasis y es que se dispersó. Vale. Exacto. ¿Cuáles son, doctor, los cánceres más comunes? Quisiera empezar comentando algo que tú dijiste. La idea de unos programas de estos nunca es crear pánico, pero sí es crear una voz de alerta, porque todos estamos a riesgo, o sea, todos estamos en riesgo por condiciones que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos varios tipos de cáncer. Incluso estaba leyendo estadísticas acá de que a nivel del mundo a veces cambian un poco el orden de los tumores que vamos a ver, pero las características fundamentales es a qué tipo de tumores les deberíamos tener. En la parte superior izquierda vamos a ver una próstata. Aquí lo que se ve así es solito es una vejiga y básicamente lo que se ve abajo es una próstata. Lo otro es lo que se llama un cáncer colorectal. El que sigue a la derecha, obviamente, ¿por qué hay una radiografía? Porque el cáncer de mama, el cáncer de seno, muchas veces crea metástasis precisamente que se pueden evaluar en pulmones o en nódulos linfáticos alrededor del corazón. En la parte inferior izquierda vemos un cáncer primario ya de pulmón. Estas sombras naranjas que se ven en la parte inferior izquierda indican un cáncer de pulmón. Y el otro es obviamente más frecuente en las mujeres, es el cérvico-uterino. O sea, digo, obviamente porque las mujeres tienen la parte cérvico-uterina, entonces son cánceres que son muy frecuentes. Si vamos a categorizar generalmente, vamos a tener alerta para el hombre en cáncer de próstata, para la mujer seno y cérvico-uterino, pero para todos cáncer de pulmón y cáncer colorectal. Esos son los tumores que diría yo que son mucho más frecuentes que otros a nivel mundial. Otro que llama la atención que aparece muy frecuentemente es cáncer de piel, a nivel mundial también. Cierto. Oye, doctor, tengo la pequeña sospecha, la ligera sospecha de que algunos fumadores que hoy nos están viendo probablemente después de este Zoom empiecen a apagar el cigarrito. Yo tengo por ahí a alguien muy querido que fuma y que a lo mejor después de esto va a decir no más. Me da la esperanza. Sería muy útil por también lo que vamos a decir, porque son factores de riesgo para todos los tipos de cáncer, no solamente para uno solo. Por supuesto, esto solamente es ratificar o reiterar para quienes son muy visuales, ¿no? Que puedan tener, digamos que todo el panorama. Existen más de 200 tipos de cáncer. De todos modos, más del 75% de los diagnosticados pertenecen a los 20 más comunes, como ya lo mencionó el doctor, y algunos de ellos pulmón, mama, colorectal, próstata y piel. Esto es solamente para dejarnos con el dato. Pues vamos de lo general y vamos empezando a entrar en materia. ¿Qué puede causar el cáncer? Ya que hice alusión a los del tabaco, vamos para allá. Exacto. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, son muchos los factores de riesgo. La clave importante de la educación en este tipo de programas, porque pudiéramos hacer un programa perfectamente de diabetes, estaremos diciendo los mismos. ¿Qué factores de estos puedes controlar? ¿Qué factores de estos no puedes controlar?
Sin duda, la mayoría de las personas tienen muy claro, Mone, de que el factor genético no se puede modificar y eso es falso. Eso es falso porque ya conocemos precisamente a través de esta empresa canadiense el mundo de la epigenética y poder modificar el ADN aumentando los niveles de glutatión. Vamos a llegar a eso. Pero sin duda son de los más difíciles de controlar. Pero ustedes ven aquí algo fundamental, tabaquismo. Y aquí no dice cáncer de pulmón, aquí dice cáncer. O sea que tabaquismo, sobrepeso, obesidad, abuso de alcohol, digamos, esos son algunos de los factores que uno diría, definitivamente yo tengo control sobre eso, o la exposición prolongada al sol. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta son bastante peligrosos para todos. Sí. Entonces yo diría que la parte que menos de pronto nos tenemos control es antecedentes familiares. Y miren exactamente lo importante. More, ¿cuántas veces escuchamos ahora que se diagnostica cáncer de seno sin ningún antecedente familiar? Sí. Simplemente hay Sí. mutaciones genéticas que suceden y hay tipos de susceptibilidades que a veces no pueden predecir de que un familiar lo va a tener, porque esos son diagnósticos que son muy frecuentes. Pero en general, esto es lo que resume algunos factores que nosotros podemos controlar para disminuir el riesgo general de tener cáncer. Y que además tienen toda la lógica del mundo, porque me imagino, doctor, que no solamente es cáncer, sino, bueno, es que veo aquí cosas que podría derivar en un sinfín de enfermedades y se puede evitar. Sin duda, con toda razón. Perfecto. Bueno, vamos para allá. Esto es una pregunta probablemente convencional, pero la tengo que hacer para entendimiento de todos, que estoy segura que hay muchísima gente sana que se está conectando y que tenemos hoy también aquí en el Zoom. ¿Qué tratamientos existen contra el cáncer? Yo creo que hay una palabra que no se le escapa a la comunidad mundial con respecto al tratamiento. Todos están hablando de quimio, para no decir quimioterapia, porque la quimioterapia obviamente es parte del tratamiento. Sí. Y ustedes pueden ver aquí que hay un tratamiento con una quimioterapia, con esta jovencita que está recibiendo, este jovencito que está recibiendo quimioterapia intravenosa. Pero así muchos pacientes se ven obligados a tener quimioterapias intravenosas y también complementadas o simplemente quimioterapias orales. O sea que son medicamentos que están diseñados precisamente para tratar el cáncer. Lo que vemos a la izquierda, pues, en la parte superior izquierda, puede verse muy sofisticado, pero realmente son radioterapias. Son terapias muy específicas, muy teledirigidas al sitio donde se encuentra el tumor, que es a veces una opción. Recuerden que solamente el oncólogo es el que determina cuando un tumor es, digamos, quimiosensible o radioterapia sensible. O sea, toda la terapia depende del tipo de tumor. Lo que vemos aquí representado en la parte inferior izquierda, donde esta ilustración incluye, digamos, el riñón, es porque a veces el riñón, digamos, tiene lo que decía Monet, un tumor o un cáncer encapsulado. Entonces, muchas veces lo único que hay que hacer es simplemente retirar el órgano donde se encuentra el tumor. Eso no quiere decir que muchas personas que estén expuestas a este tipo de extracción quirúrgica del tumor no tengan que recibir radio y quimio por encima de eso. Pero solamente el oncólogo es el que determina, después de hacer un escaneo, es qué tan seguro es simplemente extraer el órgano o extraer el tumor sin hacer terapias adicionales. Y yo creo que no podemos ocultar en la parte inferior derecha, lo que vemos es medicina natural. Yo creo que eso es importantísimo seguirlo considerando, y para nosotros como médicos y los que están y los que vean más adelante que sean oncólogos, tenemos que respetar que la naturaleza nos ha dado. Así como nos ha dado la medicina alopática, continúa siendo una medicina botánica que sin duda tiene beneficio en los pacientes con cáncer. ¿Cuánto agradezco? Nos hace sonreír a más de uno, ya vi por allí, porque tenías que, y te agradezco que aludieras a ello. Voy a meter una cuña porque lo que entiendo es que el número de sesiones, por ejemplo, de radioterapia también se define en función a la tumoración, pero que también lo combinan con quimio, que a veces son tantas sesiones de quimio, tantas de radioterapia, y luego, por lo que leí, a las mujeres tamoxifeno y determinados determinados medicamentos para disminuir riesgos, ¿no? Pero bueno, abarcaríamos un abanico muy grande, ¿cierto? Pero sabes, Moni, me gusta que comentes eso es por esto, porque cuando vamos al punto de hablar con los oncólogos, yo te aseguro de que ninguna persona está negociando con el oncólogo cuántas sesiones. Si dice, usted necesita 12 sesiones, yo le voy a decir, no, yo quiero más bien 6 nomás. Y esto va a ser muy importante cuando hablemos de los nutracéuticos, porque cuando queremos
queremos precisamente considerar los nutracéuticos. Con tal importancia, no vamos a negociar es cuánto me tomo de esto, cuánto me tomo, no, yo me voy a tomar la mitad, voy a comprar la mitad. Es lo mismo. Que si es terapia botánica y natural, la realidad es que cuando hay terapias coadyuvantes son suplementos. Eso quiere decir que todos los días consistentemente. Es un día sí y el otro también. Por supuesto. Y también te tengo que decir, doctor, y creo que es importante la confianza depositada en el médico. Tendremos que buscar a alguien en quien entreguemos nuestra confianza, y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, decimos en México, a rajatabla, y creo que es una palabra bastante común en el castellano, pero entonces tiene que haber una buena comunicación y una buena comunión, digamos, con el médico, en este caso, desde luego, el oncólogo. Muy bien. Creo que respondiste ya la pregunta, pero si quieres ser un poco más específico, ¿qué hacen dichos tratamientos? Sería bueno comprenderlo. El objetivo fundamental de todos los tratamientos dirigidos a cáncer es destruir las células cancerosas. Eso es lo fundamental. Por eso es que precisamente la falta de discriminación que vamos a ver ahorita en cuanto al tratamiento es no mira solamente las células malas, y eso puede ser un problema, pero en último término, como vemos en la próxima diapositiva, es tratar de restablecer la pureza que vemos en esta diapositiva. Son células que se ven totalmente normales. Las que son anormales deben ser destruidas por cualquier tipo de terapia contra el cáncer. Y entonces es cuando aquí tenemos el riesgo de que buenas y malas estén siendo combatidas. Desafortunadamente, porque los tratamientos no son tan selectivos. Sí, efectivamente. Doctor, pregunta también muy convencional, seguro que te han hecho, pero es importante que todos conozcamos cuáles son los efectos secundarios de los tratamientos, por lo menos los ya citados, que son los comúnmente aplicados contra el cáncer. Muy desafortunado. Como pueden ver cuando en la próxima diapositiva nosotros estamos acostumbrados a lo que aprendimos en medicina, o sea, que nosotros como médicos tradicionales, excepto los, como dice mi querido amigo el doctor Eduardo, cuando nos convertimos en la oveja negra de la medicina, que estamos explorando otras terapias alternativas, entendemos que todo lo que está en el PDR o en los vademecum médicos están obligados a causar efectos secundarios. La quimioterapia, desafortunadamente, creo que las personas que tengan experiencia aquí, las que están conectadas, más las ya casi 200 personas en Facebook, pueden experimentar de que a veces la terapia parece peor que la enfermedad. Y el caso de la quimio es sin duda un ejemplo excelente cuando las personas básicamente se quieren morir, básicamente terminan la quimioterapia y no pueden reintegrarse a las actividades normales. Pueden tener fiebre, pueden tener dolor de cabeza, pueden tener náuseas, vómito, pueden tener parestesias, o sea, sensaciones anormales en la piel. O sea que es un sinnúmero de efectos secundarios. Eso es, como digo yo, dentro de lo mejor que nosotros tenemos, es lo peor que podemos producir con la quimioterapia, desafortunadamente. Me haces recordar cuando estuve en esta pre-entrevista con el oncólogo que mencionaba, pues tratando de abordar esto, que por supuesto, gracias a que diste el descargo de responsabilidad, puedo darme el lujo de decir esto, porque por supuesto no soy médico, pero recuerdo que íbamos a hablar específicamente del cáncer de mama. Ya sabrán que hay un mes específico en el que se habla de la prevención y del cáncer de mama. Entonces íbamos a hacer este programa, no se hizo al final, pero sí que busqué en Clínica Mayo y demás efectos, por ejemplo, del tamoxifeno. Y a veces es más la probabilidad, no estoy induciendo a nada, simple y sencillamente los riesgos que vienen, y como sabemos los yanquis en Estados Unidos son súper proclives a las estadísticas y a los datos muy exactos, y entonces había, por ejemplo, el tema del riesgo de osteoporosis, por darte un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que lo tenga que haber, pero son side effects muy fuertes que entonces me llevan a pensar que esto continúa. Ok, la persona está sana o ha erradicado la tumoración, pero ha conllevado el sinfín de medicamentos y de tratamientos a otras deficiencias en su salud, ¿no? Y algo importante, Mone, que complementa lo que tú estás diciendo es, ¿quién no sabe que una persona con cáncer es más susceptible a infecciones? Ahora, agrégale la quimioterapia, donde realmente va a bajar también todas las defensas. ¿Por qué? Porque así como mata células cancerosas, mata células sanas, o sea, las enferma, y ese proceso de enfermedad hace que las personas con cáncer no solamente sean más susceptibles. Lo otro importante, digamos un paciente o una paciente va con cáncer a una sesión de quimioterapia y desafortunadamente a veces las tienen que suspender por tolerancia.
Entonces, cuando hay un plan oncológico de recibirlas cada cierto tiempo, porque se calcula, eso es muy importante que tengan en cuenta, ninguna garantía existe incluso en oncología. Para que no se asusten cuando empezamos a hablar de nutracéuticos que no hay garantía, no hay garantía. En oncología no hay garantía. No la hay. A ti te dicen, hay un riesgo de mortalidad con un cáncer de páncreas en 3 meses, llevo 2 años, se equivocaron. Hay una probabilidad y unas estadísticas. Con quimioterapia lo mismo. El único problema es que cuando las terapias no se pueden continuar por intolerancia, eso pone al paciente incluso en una condición de retraso con respecto a la terapia que urgentemente necesita. Pero los efectos secundarios son tan impresionantes que a menos de que exista algo que pueda contrarrestar esos efectos, las personas no pueden a veces completar sus ciclos de quimioterapia. Wow, ese es un dato muy fuerte. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a sonreír porque de pronto empieza a ver por ahí rostros de tristeza. No. Por supuesto que también agradecemos a los múltiples tratamientos porque hay salida. Claves que nos puedas dar o pautas que nos recomiendes para prevención de un cáncer. El movimiento de bienestar se basa en algo muy sencillo, el bienestar. Y bienestar está ilustrado exactamente, entonces la respuesta la tienes ahí. Yo creo que las personas, y me gusta mucho lo que cuando estábamos hablando de un nuevo producto, el doctor Hugo Palafox decía, aunque esto está diseñado para los deportistas, recuerden, la actividad no es opcional. Y la realidad es que es en serio, hay que tomar muy en serio que la actividad no es opcional. Está demostrado claramente que la actividad previene enfermedad. Y como habíamos hablado, estos son principios generales de bienestar. Podría ser esto orientado a diabetes, podría ser a fibromialgia, a estrés, a depresión, absolutamente todo. Una nutrición balanceada. Desafortunadamente, y lo que da pie a algo que vamos a mencionar es que, sí, doctor, pero es que yo, como recibo comentarios en TikTok, es que como una buena cantidad de brócoli, me como 2 cabezas de brócoli. Y la buena noticia es que qué bueno lo que estás haciendo porque estás balanceando una dieta. ¿Es eso suficiente? Ahora posiblemente vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque la calidad de la tierra no es la misma, pero hay que tener una dieta balanceada, en que tenga una buena cantidad de fruta, una buena cantidad de verduras. Si tiene precisamente las crucíferas mejor, pues las coles, los brócolis. ¿Por qué? Porque aumentan algo que vamos a ver que más adelante llama el glutatión. Y lo otro es, yo no medito, pero oro. Y mi parte espiritual es tan fuerte como puede ser una persona que simplemente medite. Es buscar paz espiritual, escoge el camino que mejor te lleve allá, pero es fundamental. O sea que esto es un balance de vida para poder controlar lo que tú puedes hacer el día de hoy y obviamente disminuir el tabaquismo, controlar la dieta, disminuir de peso, aumentar la cantidad de vegetales. Estas son las claves muy importantes para prevenir el cáncer. Pues coincidimos en casi todas, incluida la de la oración. Te confieso, para mí no hay mejor meditación que entrar en conexión directa con el único. Así que, claro, puse a manera generalizada la meditación para que cada persona con sus credos pueda considerar que es poner en paz al cuerpo, al alma, al espíritu. Me dices esto y yo no puedo evitar evocar algunos datos que he visto de incluso personas, por ejemplo, aquí en España, que hay nuevos padecimientos, no se tenían antes, y es que antes no se era sedentario. Bueno, no éramos sedentarios por ningún motivo, nos hemos vuelto sedentarios porque ahí viene la paradoja de la tecnología. Y entonces antes la gente caminaba muchos kilómetros incluso para llegar al colegio, a los trabajos, en el campo, no había la infraestructura, me dirán otros, Simone, pero si no fuera esta maquinaria no alcanzaríamos tal magnitud de producción o lo que sea. Bueno, pero había... Tienes toda la razón. El chiste, Mone, que hay ¿cuál es el músculo más fortalecido de todos los adolescentes? Sí. Los pulgares, pero eso obliga a que se tenga una vida más sedentaria, sin duda. Completamente, y por ahí cuidado con el músculo, bueno, no es el músculo, pero cuidado ahí con las neuronas, que también tenemos peligro de que empiecen a morir con esta cantidad de móvil. Bueno, eso es materia para otro Zoom que da para unas 2 horas. Así que vamos a entrar ahora sí, este embudo se va componiendo más y más, ya veo por ahí que nos han hecho algunas preguntas, lo agradezco, pero como he dicho, va a haber un espacio para responderlas en la medida de lo posible. Como bien se titula el Zoom de esta tarde, de esta noche, vamos a correlacionar el cáncer con una molécula importantísima. Entonces vamos a hablar directamente, doctor, de algo que sé que te apasiona también y que además agradezco lo que nos has ido diciendo porque en todo oigo
este matiz de oveja negra que bien dices tú. Si bien respetas tu profesión, a los galenos, por supuesto también veo que tienes la firme convicción de que el juramento hipocrático se debía cumplir a cabalidad hasta el día de hoy y más ahora que nunca. Entonces, gracias de verdad por abrirte a todo lo que puede existir, incluida la parte de la nutrición. Entonces, vamos directamente a hablar del papel del glutatión en cáncer. Como tenía que ser, pregunta elemental, ¿qué es el glutatión por sus siglas GSH? Exacto. Bueno, no empiezan a calcular la edad, pero la primera vez que yo escuché el glutatión fue hace 43 años cuando yo empecé la escuela de medicina. La volví a escuchar más o menos 4 años después en oncología para el manejo, la utilización intravenosa en pacientes oncológicos. Y de aquí nos remontamos al año 2018, donde vuelvo a encontrar el glutatión en un aspecto muy distinto. Aquí la definición es muy sencilla. El glutatión es el antioxidante maestro. He escuchado mucho en TikTok, te cuento, que ha sido un proceso bastante educador, porque nunca me imaginé que fuera a ser TikTok, pero el hecho de que hablan de muchas enzimas, muchos antioxidantes, pero en este momento no hay mejor antioxidante que el glutatión. El glutatión es una biomolécula que fue descubierta desde 1885 y que si tú te preguntas por qué siendo tan vital no se distribuye, es precisamente por lo que vamos a ver. Pero lo importante es que entiendas de que no, cuando colocas en Google, en este momento, antioxidante maestro, debe aparecer una sola palabra y es glutatión. Ese es el principal antioxidante que nosotros tenemos. Y mira lo que dice ahí, la ilustración incluso me gusta porque tú tienes las células y las células necesitan antioxidantes para contrarrestar algo que se llaman radicales libres. Estos son nuestros enemigos de las células que producen estrés oxidativo y son los que se encargan de simplemente envejecer y enfermar la célula. Eso es básicamente lo que es el glutatión. Pero es necesario en cierta medida tener radicales libres también, ¿cierto? Es parte de un proceso. Es un proceso natural. Lo que pasa es que el proceso natural, cuando se desbalancea por estímulos externos, radiación, contaminación, falta de actividad, mala alimentación, estrés financiero, estrés físico, eso empiezan estos radicales libres a aumentar de una forma desproporcionada. Entonces ya no se convierte en el 5% que tenemos normalmente, sino el 10, el 15 y el 20. Y a la medida en que va pasando la edad, ¿qué sucede? Este estrés oxidativo va aumentando. Y la noticia desafortunada con respecto al glutatión es que después de los 20 años empieza a disminuir. Entonces, cuando se cruzan, una disminución del glutatión y el aumento del estrés oxidativo es cuando se genera la enfermedad. ¿Y qué tipo de enfermedad, Moni? Todas. Entonces quedamos susceptibles a cualquier proceso. Puede ser una hipertensión, pero también puede ser como cáncer en este caso. Te hago así porque siempre, yo pongo siempre como ejemplo muy básico y demasiado elemental, demasiado ABC, una manzana que muerdes por la noche y que en la mañana está oxigenada, oxidada, y aunque sepa rico esa capita van a decir, Mone, qué asquerosa. Sí, a mí sí me gusta comerla así porque tiene como este carácter suave, pero eso mismo que estamos viendo en esa manzana está ocurriendo también a manera intracelular. Entonces, exacto, ahí podemos poner el ejemplo. Doctor, ¿qué papel juega el glutatión en cualquier tipo de cáncer? Esta es una de las preguntas posiblemente más importantes de esta presentación porque muchas personas se van a confundir con el hecho es que ¿cómo es posible que usted diga eso, doctor Restrepo y Moni, como tienen este programa, hablar de glutatión en cáncer si el mismo oncólogo me dijo que eso era lo peor porque las células cancerosas tienen un alto nivel de glutatión? Ahorita vamos a ver que sí, pero en general el papel del glutatión es protector. No lo definimos nosotros, no lo define incluso una empresa que nos identifica, pero al glutatión se llama el guardián de las células. Entonces, cuando tenemos esa definición de no solamente el antioxidante maestro, sino el guardián de las células, lo que podemos esperar para cualquier tipo de cáncer es que el aumentar los niveles de glutatión se convierta en guardianes. ¿Por qué? Porque están más preparados para los ataques que vienen del cáncer. Si tú bajas la guardia, básicamente es quitarte el guante y permitir que el cáncer, que es lo que tú ves aquí, una célula, básicamente un coronavirus, pero puede ser perfectamente una célula cancerosa, le permites precisamente que al quitarte el guante pueda tener mucho más de poder. El glutatión en cáncer quiere decir es poder para contrarrestar todo lo que vamos a ver en este momento, más adelante, pero en general te fortalece, te genera una coraza importante para poderte defender contra el cáncer. Y creo que esto sería vital que la gente lo volviera a escuchar,
para no mitificar no equívocamente al glutatión y el rol que tiene. Es para proteger y dar poder. Repitamos eso, doctor. ¿Me ayudas con esa frase nuevamente? Le da poder a... Sí, le da poder a tus células para protegerse contra el cáncer. Perfecto, da poder a las células. Muy bien, esto es importante. Pues vamos a hablar de las famosas fases, ¿no? Que siempre estamos todos en preventivo, el durante, el antes, el después. Entonces, para efectos de prevención en una persona sana, ¿cómo beneficia tener altos niveles de glutatión? Me encanta lo que tú creaste. Lo que tú creaste está en este momento una armadura completa de cabeza a pies, porque si de cabeza a pies tenemos células, ya habíamos hablado exactamente que nosotros tenemos una susceptibilidad individual para que, ya de hecho tenemos células cancerosas, pero esas células cancerosas sin tener cáncer están programadas para una muerte. Tienen una muerte programada. Y esa muerte programada tiene que ver mucho con el glutatión. O sea que no solamente protege las células, sino que al protegerlas es una armadura contra los riesgos que tenemos externos. Pero tenemos luz ultravioleta, tenemos mala alimentación, tenemos el estrés, tenemos la radiación, porque todos queremos ya la señal 6G, pero eso quiere decir que estamos expuestos, estamos atrayendo hacia nuestro cuerpo estímulos que pueden causar cáncer. Lo que hace el glutatión es fortalecer la armadura para que el efecto de esos estímulos externos sea cada vez menor. Eso quiere decir que es un factor protector. Lo que tú estás viendo es una armadura. No quiere decir que no haya un espacio por donde cual se meta una enfermedad, pero es mucho menor el riesgo de que una enfermedad o un virus, una bacteria, una célula cancerosa encuentre ese espacio porque ve precisamente un protocolo de fortalecimiento inmune totalmente sólido para permitir que no entre en nuestro organismo una patología. Fíjate cómo me dejas pensando mucho porque dices luz ultravioleta. Yo, por supuesto, no estoy esperando ninguna nueva versión de ninguna antena. Yo me quedaría en la 3G y te diré que hasta ahí pararía, aunque me digan que lenta, pero bueno, ese es otro tema. Pero me haces pensar en algo que yo hago en casa y de verdad no quiero sesgar a nadie, pero yo, por ejemplo, en casa hice una famosa campana de Faraday, que es una cosa muy sencilla, pero sencillamente al router, creo que es router en España, pero al router del Wi-Fi, del Wi-Fi, de Internet, lo cubro, ¿no? Pongo un papel aluminio, es una cosa muy sencilla, con una campana muy sencilla como la del pan. Y esto disminuye mucho. Entonces me haces pensar un poco que si eso también lo llevamos al cuerpo humano, así como estoy protegiéndome de eso de manera externa, pues de manera interna también tener elevados niveles de glutatión repele o hace esta... Excelente la analogía, porque eso esta es la campana que tú ves aquí en este momento como armadura, es exactamente el mismo proceso. Perfecto, pues me encanta. Ahora, durante un tratamiento oncológico, ¿cómo beneficia tener, esto es muy importante para todos los que hoy están conectados, cómo beneficia tener altos niveles de glutatión? Miremos la próxima ilustración. Claro. Lo que tú puedes ver acá es una defensa. Yo recuerdo un niño que decía, está haciendo esto y se acaba de ver la película Jurassic Park. Y era porque con esta sola señal era suficiente para detener al dinosaurio. Ya quisiéramos que fuera tan fácil. Pero la realidad es que el dinosaurio del cáncer se aproxima cada vez más y nosotros están buscando, porque la realidad es que esto es una enfermedad muy oportunista. Tú le das espacio, tú le cedes espacio e inmediatamente invade. Cuando estábamos hablando de metástasis, esto es un ejemplo claro. Lo que tú tienes que hacer es fortalecerte. Entonces, una de las dos partes más importantes es, creo que para el común denominador del conocimiento del cáncer es, si tenemos cáncer, susceptibles a infección y a otras enfermedades. Tenemos riesgo de que algo más mal funcione. Cuando nosotros fortalecemos nuestro cuerpo con un guardián de la célula, hace dos cosas. Primero, protegernos durante el riesgo que tenemos a infección, porque el sistema inmunitario de todas formas es débil cuando tenemos cáncer y lo fortalecemos. Pero otra cosa muy importante, durante el tratamiento oncológico estábamos hablando de efectos secundarios de la quimioterapia. Ahora yo les pongo un ejemplo. La quimioterapia está dirigida en este momento a las células, pero desafortunadamente no discrimina. Hay células sanas y hay células enfermas. Cuando la quimioterapia llega antes de que se aumente el glutatión, si el glutatión ya está aumentado en las células normales, las células tienen un poder de detener un poco más, mucho mejor, los efectos secundarios de la quimioterapia que si no lo tuviera. Entonces, si básicamente tenemos un nivel de glutatión, podemos parar un poco mejor los efectos de la quimioterapia sin que dejar que la quimioterapia llegue a las células anormales y las mate. Entonces, son dos efectos.
protección inmune y protección de las células normales para que esa quimioterapia no indisponga tanto a la persona porque las células están mejores preparadas para recibir esa quimio. Es por eso que podríamos escuchar en casos aislados, quiero decirlo, en casos excepcionales, que hay personas que de manera capilar no se ven tan afectadas en una quimioterapia cuando tienen elevados sus niveles de glutatión, por ejemplo. Con toda razón. Pregúntale a las personas que toman algo como precursores para que aumenten los niveles de glutatión, ¿cuál es la tolerancia a quimioterapia? Y es muy claro de que la tolerancia es distinta. Yo he visto, Mone, personalmente, personas que me dicen, yo en este momento ya termino las quimioterapias y como yo sé que mi nivel de glutatión es más alto, yo me puedo reincorporar a mi trabajo, no me tengo que ir a dormir a la cama, yo conduzco sola o solo a mi casa. Esos son los efectos que tiene el glutatión. Cuando no se tiene su efecto, ese nivel de glutatión optimizado, los efectos secundarios son mucho más fáciles que cobren un precio en la persona. Muy claro. Ojalá esto va a quedar grabado. Ya después le pediré a Néstor que me haga favor, porque esto lo tenemos que repasar. Ahora, de forma posterior, aquí vemos una chica muy bonita, de forma posterior a un cáncer. La pregunta es hasta obvia, ¿no? Probablemente es ¿qué tan importante es mantener elevados los niveles de glutatión? Es una pregunta retórica, pero la tengo que hacer. Sí, claro, pero ¿cuántas veces, Mone, te han preguntado? Y si yo estoy tomando algo para que se me eleven los niveles de glutatión, ¿por cuánto tiempo me lo voy a tomar? Esto no es un tratamiento, esto es un mantenimiento. Y mantener elevados es una cuestión diaria. Cuando el momento en que tú bajes la guardia, con cualquier cosa que tú hagas para promover tu bienestar, el bienestar se compromete. Entonces, claro que posterior al cáncer tú tienes que seguir sosteniendo las células a un nivel óptimo. ¿Por qué? Y tristemente hay que decirlo, porque el cáncer, todos sabemos que es muy traicionero. ¿Cuántas personas, Mone, crees tú? Que todas las que estén escuchando en este momento, las 100 más las 200 y tantas personas que tenemos en Facebook, han escuchado la expresión de que yo tenía cáncer, tuve totalmente erradicación y a los 5 años me lo volvieron a diagnosticar. Eso quiere decir de que no hay una predicción muy clara de que va a ser al año, a los 2 años, a los 3 años. Simplemente cúbrete, simplemente protégete y trata de estar aumentando los niveles de glutatión, que es protector, que es un guardián de la célula, todos los días, porque todos los días necesitas ese guardián. Me encanta, por supuesto. Aquí vienen ya, y te aseguro que mucha gente si es como yo, mucha gente todavía con su blog y su bolígrafo, su pluma, no pierdan esa capacidad de escribir porque se nos está volviendo el sistema prensil, ya lo estamos olvidando con tantas pantallas, pero ya deben de tener muchas anotaciones de todo lo que nos has hecho favor de compartir. Y estoy segura que entonces las personas se hacen la pregunta, ¿no? ¿Debo tomar glutatión? ¿Cuánto? ¿Cómo? Pero en mi caso particular, y yo quiero relajar a la audiencia, a las 300, 400, no importa, las personas que estén conectadas, yo quiero que todo el mundo se relaje al tenor de algo particular, cuando entendemos lo que es el glutatión, porque estoy segura que muchos, si yo hubiera entrado al Zoom, siento muchísimo esto, ya me recibí mis regaños, porque me dicen que tengo una plataforma muy pequeña, tienen toda la razón y por eso Néstor me está apoyando, ya voy a hacer una migración de todo, micrófonos y como pueden ver, pero agradezco que me tengan esta paciencia. Como verán, me resisto todavía a la tecnología tan fuerte, voy para allá. Entonces, quiero que todos los casos que hoy puedan existir, lo escuchen de viva voz de un profesional, además abierto, reflexivo, estudioso, de todo, él no deja de estudiar, para que comprendamos, porque estoy segura que van a surgir casos particulares, ¿no? Y pero ¿cuánto debo tomar exactamente en este caso, doctor? No, pero es que la señora que preguntó antes tiene 50 años, yo tengo 42. Y no, pero es que esta persona era de piel, lo mío era de estómago, cosas así. Entonces, todas estas preguntas van a venir seguramente. ¿Debo tomarlo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Yo creo que la primera pregunta la puedes dar por default, por defecto. ¿Debo tomar glutatión? Esto es muy importante y lo vamos a responder. Incluso creo que podemos avanzar un poco y yo trato de cubrir el resto de las respuestas con las próximas diapositivas que tú tienes ahí. Perfecto. Vamos a pasar muy rápidamente. Vamos a pasarlo. Recuerden que siendo una biomolécula tan vital, nosotros lo que esperaríamos exactamente es que Mone termine este programa antes de acostarse. Resulta que quiere ir a la gasolinera y por favor deme glutatión, escuché que es muy bueno y lo deberíamos tener exactamente en todas partes. Desafortunadamente,
Esto es importantísimo para que no lo empiecen a buscar. Aquí Mone ni el doctor Restrepo tienen un enlace para comprar glutatión. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. No importa que hablen de que el liposomado, inyectado, acabo de escuchar que hay parches también, aunque no lo crean, yo no lo sabía. La realidad es que el glutatión se absorbe muy mal. El glutatión es intracelular, es de síntesis intracelular. Quiere decir que se produce dentro de toda nuestra célula. Hay que estimularlo. Cada intención que tú tengas, y me preocupa cada vez más que muchas personas estén promoviendo un glutatión intravenoso, ve a mi casa y yo te lo coloco, yo soy una enfermera, sin demeritar el personal de salud. Esto es muy delicado, porque el glutatión que se utiliza intravenoso es a altas dosis y es utilizado por oncólogos. O en este momento, digamos, para coronavirus, con digamos, protocolos en cuidados intensivos. No espera que te estés inyectando glutatión en cualquier parte. Y lo otro, lo tomado no se absorbe. Y quiero que muestres la que sigue. Por supuesto. Porque la que muestra es básicamente un poderoso efecto que es el estómago y el intestino. Cada que tú te tomas glutatión, no voy a ser muy sofisticado, pero si has escuchado la palabra enzima con Z, quiere decir que algo que quiebra una estructura en varias partes. Es lo que hace una enzima, lo convierte en otra cosa. Pues resulta que cuando tú te tomas el glutatión, a través del intestino hay una enzima que se llama la gamma-glutamiltransferasa. ¿Qué es eso? Algo que destruye el glutatión. Es lo único que tienes que recordar. No voy a tomar glutatión porque se destruye en el sistema digestivo. Eso es lo que hace que tengamos necesidad de tener formas mucho más prácticas de aumentar eso a nivel de las células. Perfecto, gran ilustración. Muy bien. Vamos directamente y sin más preámbulos a comprender por qué estamos aquí, entre muchas cosas, para entender que existe un alimento grado farmacéutico, ustedes lo dicen muy bien, nutracéutico, que se llama Inmunocal. Y que ahora te voy a preguntar, antes, fíjate, de llegar a qué es y qué contiene, ¿cómo llegó a ti esa información, doctor? Perdóname que me salga un poco del guión. ¿Cómo llega a ti y por qué te resulta tan apasionante? Porque sé que no has dejado de estudiarlo, que has hecho tras bambalinas con un grupo de médicos tus buenos análisis y estudios y metaanálisis. ¿Qué es lo que te llamó tanto la atención? Con toda la confianza. Alguno de estos nombres los van a reconocer, uno de esos García Pelayos que hay por ahí. Rafael García Son muy Pelayo pocos. Exacto. Te invito hace 5 años, Mone, a conocer un poco acerca de este producto. Realmente la invitación y agradezco mucho la edificación que me hizo antes de decir, pues yo veo que tú escribes artículos, tienes tu libro, o sea, y eres coordinador de investigación. Yo sé que no vas a tomar esto a la ligera y quiero que me digas tu opinión personal. Y la realidad es que quedé impresionado porque lo que creo que separa un producto natural, que lo convierte en descubrimiento científico, es la ciencia. No son los testimonios. Yo no puedo negar que algún tipo de precursor distinto o activadores del NRF2 o productos naturales que tú te tomas y ves, doctor, esto me ha funcionado, he perdido 20 libras. Yo no soy quien para arrebatar un testimonio de una persona. Pero cuando viene la ciencia, para mí eso fue lo más fundamental. Yo conozco precisamente al doctor Jimmy Gottman, el médico canadiense, el urgentólogo canadiense de la Universidad de McGill, y él empieza a mostrar, y yo simplemente con la tecnología empiezo a buscar en mi página PubMed a confirmar que todo lo que está diciendo él es cierto. Eso es lo que realmente me convirtió en una persona con fe acerca de este nutracéutico. Si se detallan cuando miren, incluso podríamos devuélvete una diapositiva o dos. Sí, dame un segundo. Donde aparece el NAC y los precursores. Porque antes de eso, exactamente. El liposomado inyectado N-acetilcisteína precursores. La N-acetilcisteína es algo que está muy en boga, Mone, pero lo importante, no voy a extenderme. Si quieren precisamente, ingresen a TikTok, tengo un video, o incluso también en YouTube, donde hay una diferencia muy clara entre el NAC y la cisteína. Justamente con Kathy Schaefer, una líder de Lima, expliqué precisamente la diferencia entre precursores y la N-acetilcisteína. ¿Cuál es tu canal, doctor? Es importante que sepan cómo te buscan en YouTube. En YouTube como doctor Rubén Restrepo, simplemente doctor Rubén Restrepo, y en el resto de las redes sociales como Rubén Restrepo MD. Perfecto. Creo que TikTok ha sido muy importante, es porque van a ver información de 1 o 2 minutos que de pronto les pueden aclarar muchas de estas dudas para todos los aspectos de salud. Pero se menciona el NAC.
y es importante porque el NAC sí es cisteína y sí aumenta la unidad de glutatión, pero sigue siendo un medicamento. Y precisamente las dosis que tú necesitas para ser antioxidante son más altas que las que normalmente se consumen. Entonces vamos a regresar al precursor de glutatión llamado Inmunocal. Muy bien. Aquí está. Entonces, Inmunocal, ¿qué es? Inmunocal básicamente lo que contiene es cisteína. Entonces, cuando estábamos hablando de que el glutatión es un tripéptido intracelular, quiere decir que necesita 3 sustancias para que se activen. Esas 3 sustancias vienen de la parte externa. Una que no contenemos, porque las otras son glicina y glutamato, no te tienes que preocupar por ellas. Una que carecemos nosotros en nuestra dieta es cisteína. Y tú dirás, doctor, pero ¿cómo así que cisteína? Si el brócoli, la leche, los huevos, tiene una gran, o la carne, tiene una gran cantidad de cisteína, y tienes toda la razón. El único problema es que esta cisteína, para que se pueda absorber, es termosensible. Tú calientas estos alimentos, pasteurizas la leche, fritas el huevo y desapareció la cisteína. ¿Quieres ver un alimento práctico, no práctico para los que estamos conectados aquí, que contenga alto contenido de cisteína? Leche materna. Entonces yo no exagero cuando estamos hablando de cisteína, cuando lo que tú ves aquí en esta caja es leche materna en polvo. Tiene un alto contenido de cisteína, por eso llaman aislado de la proteína del suero de la leche, pero humanizado, porque tiene un alto contenido de cisteína. Y cuando aportas esa cisteína, que tiene una capa proteica, que la protege precisamente ¿de qué? De que no se destruya en el estómago. El ácido del estómago es excelente para desdoblar todos los alimentos, pero asimismo puedes destruir cosas importantes. Este negocia básicamente esa capa proteica, que es la patente que tiene justamente la empresa canadiense que se llama Immunotec, para llegar a asegurar de que esa cisteína en menos de 30 minutos se absorba, se junte con los otros 2 precursores y aumente en forma natural los niveles de glutatión. En menos de 30 minutos, a partir del consumo, e idealmente para que sean esos 30 minutos efectivos, retirado de alimentos, es decir, en ayunas. Comparado, digamos, con la N-acetilcisteína también se absorbe en los 30 minutos, pero la posibilidad de la biodisponibilidad, o sea, de lo que tú te tomas con el NAC es alrededor del 10 a 15%. Lo que tú te tomas con el Inmunocal, la cisteína es 80% de absorción. Entonces estamos hablando de 2 cifras totalmente distintas. Perfecto. Y esto no es denostar al NAC, esto quiero que todo el mundo lo tenga muy claro, sino que comprendamos todos la potencia que tiene cada vez que yo me compro mi frasquito de N-acetilcisteína, qué tanto se hace efectivo en mi organismo, ¿no? Que esto es muy, muy importante. Nosotros entendemos que los 2 grandes, digamos, protagonistas en Immunotec, y en esta ocasión solo me permití poner a los 2, no puse el Sport, son el Inmunocal regular, al que conocemos como el pionero, y el Inmunocal Platinum, que mucha gente dice platino, está bien, Platinum, y que, bueno, lo conocemos en 14 países, bueno, en muchos más, pero por lo menos en la red de Immunotec. ¿Cómo o en qué se diferencia del anterior? ¿Qué valores agregados tiene versus el Inmunocal regular o llamado MX? ¿Me quedó paralizada, Mone, o soy yo? Sí, me quedé paralizada, yo creo que sí me veo. No, se me hace que eres tú, doctor, que te vemos un poquito congelado. Sí, a mí sí me escuchan, Di. Creo que es el doctor, ¿verdad? Vamos a esperarnos unos minutos. Entonces, como siempre, tomaré prestado su valioso tiempo. Ya se está conectando una vez más. Okay, perfecto. Ahí estás, perfecto. Entonces, ¿cuál es el valor agregado del Inmunocal Platinum? ¿Valor agregado o qué elementos tiene? Valor agregado es un poco de mejor acción antiinflamatoria. El glutatión es antiinflamatorio, pero si tú quieres darle ese booster a la acción del Inmunocal, lo que haces es que tiene una cosa que se llama proteínas moduladoras de citoquinas. Citoquinas es básicamente lo que permite que haya una tormenta inflamatoria, entonces la calma. La otra cosa es que todos hemos escuchado de que el pH alcalino funciona mucho mejor. Entonces esto alcaliniza mejor el pH y permite que trabaje mejor. Lo otro también es que tiene creatina, no creatinina, sino creatina, que es esencial en lo que es la formación del músculo, entre otras cosas. Entonces es como tener un poco de booster. Y mira, aunque no tenemos el booster, o el optimizer, quería mencionar acerca de la diferencia entre, digamos, el NAC con el Inmunocal. Valga la pena aclarar que ahora hay mucho boom en epigenética con los activadores del NRF2. Por favor, los que se conectan por primera vez y que van a, digamos, distribuir esta información. Hay una diferencia muy grande entre todos los activadores del NRF2. Cuando tú comparas el brócoli, en particular, los brotes de brócoli con semilla que tienen sulforafano,
tiene 80 veces más poder activador del NRF2, del GNRF2, que incluso la curcumina que nosotros apreciamos tanto. Es por eso muy importante, ¿tomo NAC o tomo Inmunocal? ¿Tomo cualquier activador del NRF2 o tomo precisamente el Optimizer? Es una comparación distinta cuando hablamos una relación de 80-1, porque realmente tienes un mejor efecto. Me encanta porque ni siquiera es competir, ni no tiene nada que ver, simplemente este es el alimento directamente que produce estos efectos. Bueno, nada más quería entrar un poco en esta materia para respaldar lo que has dicho del Inmunocal Platinum. Si quieres agregar algo, doctor. No, realmente no. Mejor poder inflamatorio. O sea que yo diría que en particular, Mone, ¿qué utilidad tiene complementar, digamos, el Inmunocal regular con el Platinum? Es porque si tienes cualquier tipo de itis, sería muy bueno que tú estés agregando el Platinum para, digamos, modular mejor la inflamación. Perfecto, muchas gracias. Doctor, esta pregunta a mí me encanta y me gusta que los dos hayamos llegado a ella y que la hayamos armado juntos. ¿Cómo debo considerar al Inmunocal? ¿Cómo? Porque oigo aún a 3, 4 años de personas que están en Inmunotech, hablan de tratamientos, hablan de diagnóstico, hablan de receta. Entonces, ¿cómo debo considerarlo? ¿Medicina alternativa, alopática, integrativa? Aquí muchas opciones. ¿Cómo se considera? La clave, Mona, de esta pregunta es que es más sencilla de lo que me imagino para responder. Para mí la mejor alternativa, llámalo integrativa, llámalo funcional, llámalo, encájalo en lo que sea. En medicina es lo que se llama una terapia coadyuvante. Una terapia coadyuvante no es la que reemplaza la medicina tradicional, sino que cuando uno dice que la mejor terapia coadyuvante es no hay nada mejor para agregar a lo que estás tomando de que algo así que aumenta en forma natural los niveles de glutatión. ¿Cómo te lo categorices? La realidad es que incluso es muy claro de que en este momento este nutracéutico en especial, al estar incluido en el PDR, te permite ver exactamente que es una terapia coadyuvante, que es un nutracéutico, que es precisamente un producto natural con calidad farmacéutica. Entonces, lo puedes tratar perfectamente con la seriedad de un producto farmacéutico, pero no deja de ser un suplemento. Eso es lo menos importante. Súmale esto a la actividad, no reemplaces la actividad, ni la cantidad de agua, ni tu dieta, agrégalo para que realmente puedas hacer un protocolo de fortalecimiento global. Fíjate, y acabas de dar a un punto que yo voy a referirme a la parte meramente de sintaxis. Probablemente cuando la gente escucha que un nutracéutico es un alimento grado farmacéutico, hay una confusión ahí en connotarlo con un medicamento. Creo que en este caso grado farmacéutico significa que tiene los respaldos científicos de la industria farmacéutica, pero que no es un fármaco. Perfecto. Para muestra un botón, esto creo que es menester siempre mostrarlo, así como la mención del descargo de responsabilidad, pues también tenemos que hablar de la responsabilidad que hay detrás de los millones de dólares invertidos que dirán, ¿y a mí de qué me sirven? Sí sirven y de mucho, porque no cualquiera tiene tantos estudios de investigación, tantas publicaciones en revistas médicas, tantos autores e investigadores a día de hoy aún sobre el análisis de Inmunocal y, muy importante, 78 al día de hoy patentes emitidas que, como se dice, doctor, son en un número mayor a un fármaco, incluso. Exactamente, tienes toda la razón. Números Perfecto. Que respaldan. Sí, aquí sí, pues no hay ni cómo alegar, ¿verdad? Esto ya está dado. Exactamente. Muy bien. ¿Puedo tomar Inmunocal entonces durante un tratamiento oncológico? No puedes, debes. Es muy importante, debes tomarlo. O sea, yo creo que si fuera precisamente en este momento hablando de Inmunocal o algo que tiene un beneficio para ti, si es una mejor dieta, la clave es, ¿lo puedo hacer? No, lo debes hacer, debes cuidarte. Y si parte del cuidado fue el ejercicio, aumentar el líquido, balancear la dieta, pues en este momento ya conoces los efectos de glutatión, deberías agregarlo siempre al tratamiento oncológico. Y lo otro muy importante es que no tiene interacción medicamentosa. La forma en que yo le explico, hazte de cuenta de que no vas a evitar que la quimioterapia vaya por un lado a reparar las células, a hacerle lo que sea, y que el Inmunocal o este tipo de nutracéutico vaya por otro lado a la célula y no se saludan en la célula. No se cruzan la mano, no interfiere uno con el otro. Eso es importantísimo, porque muchas personas van a decir, sí, yo voy a esperar a que termine el tratamiento y después ya me empiezo a cuidar. No tiene ningún problema. Y es que yo empiezo en 2 semanas, voy a esperar entonces a que empiece.
el día para cuidarte es ayer, no es mañana ni son 2 semanas, sino empezar realmente esto lo más pronto posible. Coincido plenamente. Ayer es el exacto tiempo para comenzar. Pero aquí viene entonces la pregunta del millón, que creo que todo mundo se hace porque los comprendo. Perdóname, pero en tu comunidad médica va a ocurrir esto, un temor, ¿no? Entonces, la gente, y comprendo muy bien sus preocupaciones porque están al pie de la letra. Hace rato dijimos ceñirse a lo que el médico indica. Debo mostrarlo a mi médico. Por lo tanto, ¿qué puedo decirle al respecto para que me apruebe o apruebe, así es, su consumo? Porque en este momento yo creo el médico es una figura con autoridad moral absoluta, ¿no? Para poder, sobre mi salud, para que tome decisiones. ¿Qué puedo decirle, doctor? Bueno, entonces, para esto yo los preparo para que se pongan el cinturón y esto. 2 condiciones para mostrarlo. Una, que el médico sea ciego. Esa es una condición. En ese caso, mostrarlo. La segunda, que sea un médico con mente abierta. Un médico que esté dispuesto a escucharte como paciente, un médico que esté dispuesto a leer un poco de información, porque la realidad es que hay herramientas que tú puedes, que no han sido creadas por médicos, sino por la empresa que te facilite presentarle esto a un médico en una forma muy sencilla. Creo que cuando tú tienes un diagnóstico de cáncer, es tu responsabilidad también vencer esa barrera del médico que no cree para decirle quiero que lea esto antes de que me diga que simplemente que no. Eso yo creo que es lo fundamental. Y entonces, precisamente, ¿qué podemos decirle a él para que apruebe su consumo? Podríamos pasar a la otra, y es decirle precisamente que lo que yo sé es que el Inmunocal es un nutracéutico, ¿cierto? Y ya Monel lo definió, está definido muy claramente, pero yo creo que algo que tenemos como elemento que vamos a verlo en la próxima ilustración, es que todos los médicos en el mundo sabemos que es PDR. En el momento en que tú menciones PDR y el médico te pregunta, ¿y qué es eso? Cambia de médico. Es una voz de alerta. PDR es una sigla universal. Antes se conocía como Physician's Desk Reference, en este momento se llama Prescriber's Digital Reference. Esto se conoce en todo el mundo. Tú le dices al médico, ok, déjeme, yo lo reviso. ¿Por qué? Porque ese es un vademecum médico. No es un vademecum muy oficial como la farmacopea, pero tiene el compendio de todos los medicamentos. Entonces tú puedes explicar de que a pesar de que es un suplemento, es un nutracéutico, y mira que incluso el PDR está en círculo, ahí en un óvalo. Está definido como un nutracéutico, pero también lo que dice aquí es una descripción farmacológica. Eso le da altura, eso edifica realmente un nutracéutico porque está con una descripción clínica. Y a pesar de que no tengo, porque les dejo de tarea, miren la última parte de la reseña Inmunocal en el PDR y tiene referencias médicas, tiene bibliografía. Tiene más referencias, Mone, que algunos de los medicamentos que nosotros utilizamos frecuentemente, y tú ya lo habías mencionado. Bueno, y además lo dice claramente, ¿no? Glutathione precursor, o sea que tenemos un precursor de glutatión ya marcado en la biblioteca más amplia que existe. Te voy a hacer una pregunta súper mañosa, pero hay personas, perdón por la palabra mañosa, pero no encuentro otro adjetivo. Hay personas que ante la crisis, si me permiten el término, ya de estar en medio de un tratamiento de cáncer, descubren que existe Inmunocal, porque así es, empezamos a enfocar, ¿no?, nuestra atención en aquello que puede ayudarnos. Entonces ya no ha lugar a cambiar de médico, porque ya puede ser que el médico pues ya cerrado y dice, no me va a tomar nada, así, eso lo oigo, así, que no le diga yo. Entonces la persona tiene este estrés de llevarle la información, es que mándamela, es que ya no sé qué hacer. Puedo preguntar algo medio fuertecito, pero claro, por favor. ¿Pasa algo si no pide permiso y se lo toma en casa? Es decir, si sigue tomando galletas Marías, perdón por la pregunta, y si sigue tomando... No, mira, es mañoso y cometemos los dos un pecado, porque la realidad es que la mayoría de las personas, y me siento bendecido porque creo que le ayuda a mucha gente, absolutamente de todos los países. Yo le digo, el mejor que yo le puedo, y me siento con ese derecho, el mejor consejo que le puedo dar como médico, ni le cuente. Bueno. ¿Y saben por qué? Pero vayan armados con este racional, y espero que lo recuerden. ¿Qué piensan ustedes que después de 46 años de investigación, de una empresa estar, digamos, mercadeando este producto por 26 años, si esto generara un problema para el cáncer, ¿dónde creen que estaría la empresa Inmunotech? Cerrada. Por supuesto. Y está en un proceso de expansión. ¿Qué creen ustedes que le debería dar confianza para decir,
esto me lo guardo yo porque hay cosas que yo le voy a dejar al oncólogo que haga y estas son cosas que hago yo. Así como el oncólogo no me puede forzar a mí a hacer ejercicio y tomar líquidos, son decisiones que yo tomo en forma personal por el manejo de mi enfermedad, es mi enfermedad. Entonces, a veces, este tipo de cosas, consultarlas con el médico son contradictorias. Y desafortunadamente no es mañosa. Yo les digo a las personas lo dejo a criterio suyo si es un médico abierto. Pero en el momento en que le diga que no, por favor, no se deje convencer que esto va mucho más allá de la parte comercial. Simplemente investigue, verifique y con ese voto de confianza que tú decías, voto de confianza en Dios, en la persona que te está dando como consultor este consejo y en el nutracéutico. La Juntas ciencia. esas tres y es la bomba mágica o la bomba más importante que tú necesitas. Me encanta. Y además, para que se curen en salud y se sientan bien y tengan la conciencia tranquila, vayan a visitar a un paciente recién operado de cualquier cosa, incluido alguna tumoración no benigna, y van a ver cuál es el desayuno que les sirven. Perdóname, doctor, por soltarla así, pero enseguida son galletas y leche, yo lo he visto, y entendemos de dónde las células cancerígenas también se alimentan. Entonces, si no les sustraen azúcares, ¿por qué vamos a tener un poco de... perdóname, pero de conciencia intranquila por tomar Inmunocal? Muy bien, viene la pregunta. Muchas gracias y gracias por permitirme pecar contigo, me siento mejor. La pregunta, para ir ya cerrando, me estoy extendiendo más de la cuenta, entonces, ¿cómo debo tomarlo? Cantidad. ¿En qué me baso? ¿En el peso? ¿En la edad? ¿En la gravedad? ¿En qué? ¿Qué parámetro me sirve? Y por favor, todo mundo muy atento, porque además quiero que sepas que hoy pura gente pensante, inteligente, abierta, espiritual está conectada. Y por lo tanto van a comprender hoy de una vez por todas que la respuesta que nos des tiene una amplitud. Entonces, ¿en qué me baso para tomar? Basándome, me refiero a cantidades, comprendiendo que una caja tiene 30 sobres, con cada sobre con 9 gramos de proteína. ¿Cómo debo de tomarlo? En casos graves, ¿nos puedes dar un parámetro? Sí, bueno. Vamos a excluir un poquitico los niños porque tienen digamos, una recomendación, pero la clave es no en peso. Esto no es un medicamento, sino nadie lo podría recomendar. Ustedes se imaginan si alguien de pronto estuviera calculando que es 0.8 gramos por kilo de peso, nadie lo recomendaría. La idea es para que esto lo puedan recomendar. La parte más importante es la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad es lo que determina la cantidad. En medicina, si tú tienes un rango de dosis de una dosis menor a mayor, ¿qué crees tú que hacen los médicos para determinar si necesitas la dosis mayor? Estás más enferma, estás más enfermo. La cantidad de quimioterapia depende también de la agresividad. Lo mismo, o sea, si tú sabes que en forma natural estás aumentando los niveles de glutatión, ¿cuándo lo necesitas más? Entre más grave, mucho más cantidad. Para mí, mi mentor, a quien aprecio mucho, al doctor Ricardo García Pelayo, nos ha enseñado una cosa muy sencilla que es como la fórmula de los 2, 4 y 6. Básicamente 2 sobres combinados, puede ser el regular y el platino por decir algo, y yo le digo el platino money para que sepas, y yo lo menciono porque es más sencillo para las personas recordar. Básicamente con esos 2 es más que suficiente. Ha sido mi régimen por 5 años todos los días y le agrego obviamente el booster, que no estamos hablando del día de hoy, o el optimizer. Pero una persona que tiene un problema crónico, simplemente duplíquelo por un periodo de 3 meses para poder tener un efecto benéfico correctivo. Y ahí es donde tú decías, no importa el diagnóstico. Si tienes algo crónico, trátalo de una forma más agresiva que si estuvieras con prevención. Y si tienes un problema severo, entonces triplícalo. Y la realidad es que hemos visto en personas que tienen enfermedades que lo hace severa. No es el diagnóstico. Doctor, no me puedo parar. Doctora Mone, no me puedo parar. Eso lo hace severo. Entonces no se encaminen en el diagnóstico, sino en la severidad para aumentar. Y recuerden, esto es un suplemento. Ay, ¿cómo así, doctor? Yo me estaba tomando 4 sobres para prevención. No se va a morir. No le tiene que consultar, no le tiene que pedir permiso ni perdón al doctor Ricardo García Pelayo, ni a Moneji, ni al doctor Restrepo. Esto es un suplemento. Lo que pasa es que es muy importante, como dicen aquí, Google it. Busca en Google y vas a encontrar que de pronto te atravieses con la tablita bonita mía o con la que hizo Mone o con la que hizo el doctor Ricardo hace 20 años. Síguela. Es simplemente duplicable. En los niños estamos viendo básicamente que ha cambiado un poco porque si son niños muy pequeños, digamos menores de 3 años, empieza de pronto con un cuarto, medio sobre, pero a la semana, Mone. Sí. Uy, te volvimos a perder, creo yo. ¿Sí? Alguien que me diga también, sí, se congeló.
Gracias, peso. María Antonieta. Ya Por estás. peso. Ahí está. Perfecto. Entonces, en niños sí por peso. En niños no, en niños por edad. En niños, digamos, podemos empezar antes de los 3 años puede empezar con un cuarto con medio sobre, pero la mayoría de los niños después de una semana pueden estar tomando perfectamente el sobre completo del inmunocal regular. Eso lo pueden estar tomando. En casos de retos de salud pueden duplicar o triplicar esta cantidad e incluso considerar pequeñas cantidades del inmunocal platino. Perfecto, clarísimo. Y te diría que aún con esas pautas, y por favor corrígeme siempre y no tengas ningún reparo en ello, aún con las pautas que ya existen, que como siempre se ha dicho, con mayúsculas son sugeridas, hay pautas que se llaman posología sugerida, y debe imperar el sentido común, hoy tan escaso. ¿Pero a qué voy con el sentido común? Bueno, pues es que no me cayó tan bien en el tercer día, pues pásalo al cuarto. Pero es que yo creo que yo voy muy bien y lo digerí muy rápido, entonces anticípalo. ¿Estoy bien diciendo esto o es un error? No, porque está muy bien. Mira, le voy a robar una frase a mi esposa que dice escucha tu cuerpo. Cuando tú estés tomando inmunocal, escucha tu cuerpo. Nadie te tiene por qué criticar porque rebajaste de 4 a 3 sobres o porque subiste de 2 a 3. Escucha tu cuerpo y simplemente obviando la crisis curativa. Porque cuando tú tienes la crisis curativa te vas a sentir que esto es peor que una quimioterapia, pero es un proceso de desintoxicación masiva donde el cuerpo está básicamente manifestándote vamos bien, no bajes la guardia, vamos bien. Excepto por eso, escucha tu cuerpo y trátalo como lo que es. No es un medicamento, es un suplemento. Modifícalo. ¿Y te estás sintiendo peor? Pues dóblale la dosis. ¿A quién le pides permiso? ¿Al médico? No, habla si quieres con un consultor. Recuerda que los consultores como nosotros, como tú y yo, somos consultores, no somos médicos. Entonces tenemos experiencia en consultar, es ayudar a modular esa respuesta que tú estás teniendo con consejos prácticos que hemos adquirido con el tiempo. ¿Para qué? Para que tú tengas esa misma experiencia y no tengas que preguntar a nadie. Claro. Sí, aquí el papismo, por decir algo, ser tan papistas, no debía entrar porque el cuerpo es, como bien lo dice tu esposa, es que si no lo escuchas, no estás escuchando nada, absolutamente. Y no hablo de intuición, el cuerpo habla, se manifiesta, ¿no? Con todo, con fiebre, con lo que sea. Te agradezco tanto esta respuesta. Así que después de un cáncer, ¿debería de seguir tomando inmunocal? Creo que está más que obvia la respuesta. Y el día en que hagamos un programa para cirugía, antes de la cirugía, durante la cirugía, si te lo puedes tomar y no tiene mucha anestesia, y después de la cirugía. O sea, en todas las situaciones realmente es importantísimo y en ese caso el cáncer es fundamental que lo sigas tomando. ¿Te parece que hagamos un programa de cirugía? Claro que sí. Me encanta, yo te agradezco y mira, luego, a mí me invitas un cafecito y me quedo a cenar, así que te agradezco porque me encanta la propuesta y acabas de responder algo que por supuesto estará implícito también en aquella presentación que hagamos. Creo que lo acabas de mencionar también, pero por supuesto que tengo que hacerlo y sobre todo, miren, las presentaciones conmigo tienen que ser visuales porque la gente memorizamos y son visuales también, memorizarán esta pregunta. En niños con cáncer, porque a veces el audio se nos puede ir, ¿se recomienda inmunocal? Sin duda, sin duda. Los niños aunque el pediatra diga no me tome nada. Sí, la realidad es que sí. Esto les digo, con nosotros, esto es un programa que queda grabado para que ustedes compartan el enlace y estamos diciendo con absoluta responsabilidad, es que no bajo secreto estamos diciendo esto. Esto lo pueden multiplicar y lo pueden escuchar en cualquier momento. Claro que se recomienda. Los niños están expuestos al mismo tipo de riesgos, los mismos tipos de efectos secundarios con la quimioterapia y tienen, así como los adultos, el mismo beneficio de aumentar los niveles de glutatión para defenderse mejor, sentirse mejor e incluso tener, digamos, en algunos momentos una reparación celular sorprendente. Perfecto, muchísimas gracias. Voy cerrando y empezamos con preguntas. También le están pasando a Diana de la Torre, me están haciendo favor a través de Facebook. Ya vayan gestionando sus preguntas bien formuladas, claras, solamente basadas en el tema que hoy nos compete. ¿Podría existir en cualquier caso algún efecto adverso o contraproducente al consumir inmunocal durante una fase de cáncer? Bueno, si coloca básicamente lo que es casi la última diapositiva, sí, en cuanto a lo que puede ser la crisis curativa. Esto de Healing Crisis es lo que llama una crisis curativa. Está muy bien definida, no solamente para el inmunocal. Si ustedes buscan crisis curativa, van a encontrar que la última vez que se hicieron este tratamiento con este
con este mezclado o licuado de verduras para limpiar el intestino, se querían morir porque tuvieron diarrea por 10 días y después se sintieron como que, wow. El doctor William Murillo, justamente cirujano plástico, dice el ejemplo muy claro. Recuerda de que una casa que no está limpia por 20 días y de pronto tú levantas la escoba, hace sentir enfermo al que no está enfermo. Sí. Es un fenómeno normal hasta que toda esa limpieza pueda pasar. Eso es muy normal, no es consistentemente en todas las personas. Se calcula que la crisis curativa se da entre una de cada 5 personas, pero si te sucede, estés preparado para cualquier otro tipo de cosas. Mira, o te sientes somnoliento, como dices acá, o te duele absolutamente todo, te duele donde no sabías que existía una parte del cuerpo, puedes sentir que es peor que la quimioterapia, pero es muy transitoria. Generalmente no dura más de una semana, nunca es suficiente para detener o parar el nutracéutico. Aumenta la cantidad de líquido. Si es demasiado mala, rebaja un poco la cantidad de Inmunocal, pero por favor no lo pares. Simplemente aguántate un poco y vas a pasar al otro lado. Yo hasta te diría, doctor, y no es masoquismo, pero qué maravilla, ¿no? Estar viendo cómo sale la toxicidad. Perdonen, pero yo una vez tomé algo así, muy natural, muy bien, incluso con Inmunocal me ha pasado, de limpieza de hígado, y yo decía, madre mía, pero ¿cuántos granitos? Pues sí, duró 2 días y se fue. Qué bueno. Qué bueno, porque significa que tiene que salir por todos lados. Así que te agradezco muchísimo esta acotación, porque incluso te diría que es un juego de palabras, porque no es efecto adverso ni contraproducente, sino es un healing, es parte del proceso depurativo, ¿no? Y eso es muy importante, pero no es un efecto secundario como los fármacos. Esto es importante que todos lo tengan muy claro. Voy a cerrar dando prioridad bueno, tenemos 5 minutos, perdóname pero tenemos 5 minutos y respondemos. Te doy la primera pregunta muy rápida. La primera es, y solamente voy a tener que tomar personas. Mi madre tiene un tumor en riñón, pero hizo metástasis en la vena cava. Le han dicho que no se puede operar, está recibiendo quimio, lleva 5 de 8. Aún no se descarta metástasis hacia otra región. Necesita elevar su hemoglobina, la mantiene en 7 o menos. ¿Qué tipo de, voy a decir la palabra literal, tratamiento puede tomar para elevar su hemoglobina, o alguna opinión que me puedan dar al respecto? No sé si se relaciona con Inmunocal. No, como es una recomendación, simplemente eso. Toma el nutracéutico en altas dosis como para problemas severos. Es básicamente todo. Cuando Altas tomas dosis, los niveles de glutatión, fenómeno antiinflamatorio, protector, aumenta la hemoglobina. Eso lo puedes leer tú. Efecto de glutatión y hemoglobina lo puedes buscar en Google de una forma muy sencilla. O sea que ahí está. Perfecto. Te agradezco. Nos vamos muy rápido. Por favor, no levantados de manos, sino texto, porque si no, no puedo responder. Escuché que el glutatión puede provocar resistencia de las células cancerosas a la quimioterapia. ¿Qué hay de cierto en esto? No, eso solamente está comprobado en células animales, y voy a utilizar la frase del doctor Jimmy Gatman, que es un experto en glutatión por los últimos 25 años. Eso Perfecto. solamente se ve en células animales, en células humanas no ha sido comprobado, y antes todo lo contrario. La toma de nutracéuticos en este momento como Inmunocal, lo que produce es, así se llama, yo sé que se va a escuchar complicado, pero como una retroalimentación negativa. Quiere decir es que le da una señal, como quien dice, en falso a las células para que produzcan en ese momento más glutatión y ellas mismas se matan. O sea, es un proceso distinto por el cual realmente las células se programan para morir en presencia de más glutatión. Perfecto. Verónica, aunque ya Diana nos hizo favor de responder algo, pero dice, en la actualidad conozco a una persona con un CA. ¿Un cáncer? Sí, un CA es cáncer. Un cáncer, perdón, en cúpula vaginal, por supuesto, en cúpula vaginal activo resistente a quimioterapia. ¿Se puede administrar Inmunocal? Se debe administrar. Suministrar, perfecto. Sí. Muy bien. Una niña de 2 años y 7 meses tiene leucemia linfoblástica aguda, recibe quimio por 6 días cada 2 semanas, está con defensas muy bajas, presenta infección urinaria y una bacteria que se llama Clostridium. ¿Qué cantidad de Inmunocal tiene que tomar o debe tomar? Bueno, ¿de qué edad está? 2 años con 7 meses. Bueno, entonces 2 años está en el periodo de los 3 meses, empezar, digamos, primero siempre se debe empezar con el azul. La precaución es que hay menos crisis curativas cuando tú empiezas el Inmunocal por una semana. Pero la cuestión es darle sentido de urgencia. Si yo tengo un niño así de 2 años, yo no voy a esperar una semana. Cada 2 días le estoy aumentando. Incluso yo siendo mi niña le daría 2 de regular y 2 de platino perfectamente. O sea, son dosis más altas de lo que estoy acostumbrado en un niño, pero es que la situación, es la severidad la que determina exactamente qué tanto voy a subir. Por supuesto. Gracias. Una persona con cáncer de próstata que simultáneamente tiene gastritis crónica, lo que pregunta es, ¿tomar Inmunocal afectaría de manera negativa a su gastritis o puede consumir? No, pero es muy importante.
En mi experiencia personal, Mone, no sé cómo te ha ido a ti, pero personas que tienen gastritis, les digo yo prefiero que lo tomen después de la comida, pero eso sí, cuando el tránsito intestinal sea ya mucho más bajo, 2 horas después, lo toleran mucho mejor que tomarlo en ayunas. Y lo otro es, con el platino empiezan despacio, porque el platino puede tener un poco más de efecto en la parte, digamos, digestiva, entonces empiecen, pero no tiene por qué haber una disculpa para que de pronto ya después de 2 semanas o un mes no esté tomando también regular y platino en la misma cantidad, pero más bien lo que se llama postprandial, más bien después del alimento, pero esperar a que el estómago esté lo más vacío posible, por ahí unas 2 horas después. Perfecto, doctor. Entonces, no hay forma de que Inmunocal, ayer comentábamos esto a nivel de equipo, no hay forma de que Inmunocal provoque nada gástrico. Es decir, si estuviera sucediendo, no es Inmunocal. Creo que se nos volvió a ir, ¿verdad? Sí. Ahora se vuelve seguro a conectar. Para hígado graso no responderemos, es cáncer el día de hoy. Adelante, doctor. Está la señal un poco inestable, no sé por qué, siempre es muy buena, pero bueno. Ley de Murphy, no pasa nada. Entonces, no es que Inmunocal provoque nada gástrico, sino que los factores se unieron. Pero es mejor tolerado eso, 2 horas después. No altere la cantidad, sino más bien tomarlo después en vez de tomarlo en ayunas y empezar con el Inmunocal Platinum un poco más lento, de a medio sobre antes del sobre completo. Eso para mí, en mi experiencia, ha mejorado mucho la tolerancia en personas con gastritis. 2 horas posteriores al desayuno, por ejemplo, si lo van a tomar en la mañana. Muy bien. Voy cerrando, dice una persona, mi hermano tiene cáncer de próstata, le dieron ya 32 radiaciones, pero el médico no quiere que tome Inmunocal. Bueno, ya lo hablamos, Angie, entonces creo que está más que... Es una decisión personal, tiene que ser una decisión personal, Moni. Totalmente de acuerdo. Diana, no existe otra pregunta, vamos cerrando ya. ¿Me mandas, por favor? Ya no podemos. Vale, perfecto, pues lo dejamos. Estaba esperando por WhatsApp, pero como no tengo nada, sí, hay una en foto. ¿Puede ser la última, doctor? Bueno, perfecto, dale. La última, un bebé lactante de 9 meses que tiene cáncer desde que nació. Le están haciendo quimioterapias. Bueno, la pregunta es lógica. ¿Cuánto debe de tomar? ¿Qué recomiendas? Gracias, Di. O sea, hay una recomendación que puede ser muy amplia, pero si tiene cáncer, tiene 9 meses, que le empiece despacio, que le empiece del medio sobrecito del Inmunocal, el clásico, ya a los 3 días o a la semana le aumente y yo le triplicaría la cantidad por lo menos del Inmunocal regular después de la primera semana. Sí, porque es que estamos hablando de algo delicado. No se midan con el Inmunocal. Perfecto. Lo mismo en cáncer de próstata sin metástasis, pueden tomar cualquier tipo de Inmunocal para la última pregunta. Exacto. Inmunocal no hay restricción, pueden tomar el Platinum y el regular conforme pautas. Doctor, te dejamos, te liberamos y agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. De todo Un abrazo corazón. a todos. Queda abierta invitación para próxima vez. Gracias.